Y si todo lo que hemos aprendido sobre el origen de la humanidad es solo una fracción de una verdad mucho más profunda, una historia velada que aguarda ser recordada? Imaginen una civilización entera, tan avanzada en su esencia que eligió desvanecerse, no por catástrofe, sino para salvaguardar un conocimiento que el mundo, tal vez, aún no estaba listo para comprender. Su nombre, a pesar de haber sido borrado de los anales oficiales, permanece grabado en la memoria ancestral del alma. Hoy nos adentramos en uno de los secretos más antiguos de nuestro planeta, un enigma que, una vez desvelado, cambiará para siempre nuestra percepción de lo que somos y de dónde venimos. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Existen rincones en la Tierra donde las brújulas se confunden, donde las rocas parecen haber sido talladas por manos que trascienden lo humano, y donde el silencio guarda un misterio que muy pocos se atreven a romper. La pregunta no es si existe, sino por qué se nos ha negado esta verdad. Cuán peligrosa podría ser una historia silenciada en las profundidades del vasto océano Pacífico, en islas a menudo olvidadas por las rutas turísticas y la mirada científica convencional. Se encuentran estructuras, mapas y leyendas que evocan un mundo que la lógica actual insiste en que nunca debió existir. Mientras los científicos lo atribuyen a meras coincidencias geológicas, aquellos que escuchan el eco del pasado lo reconocen como un recuerdo, una huella imborrable de lo que fue. Un ejemplo palpable de este misterio yace bajo las aguas de la isla de Yonaguni, en Japón. Allí, sumergida, descansa una estructura que data de hace más de 5000 años. Escaleras, plataformas y pasillos que parecen haber sido perfectamente tallados en la roca, como si una ciudad entera hubiera sido tragada por el mar, invitan a la especulación. Los buzos que se aventuran a explorar sus profundidades reportan sentir una energía anómala, una vibración distinta, casi como si el lugar estuviera vivo, respirando un secreto ancestral. Al hablar de Lemuria, no nos referimos únicamente a una civilización perdida en el tiempo. Hablamos de un proceso planetario de vastas proporciones, un evento que ha dejado huellas físicas y energéticas diseminadas por diversas partes del mundo. La noción de un continente hundido no es exclusiva de los textos esotéricos. Incluso el venerable Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, relató la existencia de una grandiosa civilización preexistente que fue engullida por el mar, refiriéndose a la Atlántida. Sin embargo, para muchos investigadores que exploran vías alternativas, esta narración podría ser un eco, un reflejo de otras civilizaciones aún más antiguas, como Lemuria. La propia geología, de hecho, reconoce que durante la era Mesozoica y el Cenozoico, grandes masas de tierra estuvieron parcialmente sumergidas en lo que hoy conocemos como el Océano Índico y el Pacífico Sur. El nombre Lemuria fue propuesto por primera vez en 1864 por Philip Sclater, un zoólogo británico. Sclater, mientras estudiaba los fósiles de unos primates conocidos como lémures, observó una distribución geográfica extraordinariamente peculiar. Los lémures existían en Madagascar, en el sur de la India y en ciertas partes de África, pero sorprendentemente no en los continentes intermedios. Para ofrecer una explicación a esta anomalía biogeográfica, sugirió la existencia en tiempos remotos de un continente perdido en el Océano Índico, una vasta masa de tierra que habría conectado estas regiones distantes, permitiendo así la migración de especies como los lémures entre ellas. De manera fascinante, en las culturas orales de la Polinesia, del sur de la India, de los pueblos indígenas de Australia y de Sudamérica, persisten relatos, mitos y leyendas de un continente madre que fue tragado por las aguas, un eco innegable de esta misma narrativa. Según diversas fuentes esotéricas, Lemuria habría existido hace más de 50.000 años.
La vasta área que hoy abarca la Micronesia, la Melanesia, la Polinesia y una porción del sudeste asiático fue en épocas remotas una inmensa red de islas y plataformas tectónicas parcialmente emergidas. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué esta historia no figura en nuestros libros de texto convencionales? La respuesta radica en que no encaja, no se alinea con la línea evolutiva y cronológica que ha sido aceptada por la academia establecida. Desafía la narrativa prevaleciente de que el conocimiento humano es un proceso lineal y ascendente, sugiriendo, en cambio, la existencia de ciclos de avance, de caída y de olvido en la historia de la conciencia humana. Y quizás el motivo por el cual esta verdad ha sido silenciada yace en la profunda implicación de su historia. No solo nos habla de lo que fuimos, sino de lo que aún podríamos ser, de un potencial latente que aguarda ser recordado. Para adentrarnos en la esencia de Lemuria, debemos mirar más allá de la historia oficial y explorar las profundas revelaciones de figuras como Elena Petrovna Blavatsky. Nacida en Ucrania en 1831 y fundadora de la influyente Sociedad Teosófica, Blavatsky no se limitaba a buscar respuestas en los libros convencionales. Su búsqueda la llevó a templos milenarios, a descifrar símbolos olvidados y a sumergirse en los mitos sagrados de culturas ancestrales. Viajó extensamente por Egipto, la India y el Tíbet, donde, según sus propios relatos, fue instruida por sabios que no pertenecían a nuestro mundo académico. A estos seres los denominó Mahatmas, guardianes de una historia que no se enseña en las escuelas, sino que se transmite de alma a alma. En 1888, Blavatsky reveló su obra más trascendental y polémica, La Doctrina Secreta, donde presentó una visión radicalmente diferente de la evolución humana. Allí, articuló la idea de una humanidad que no se originó en la barbarie, sino en lo sutil, en una evolución espiritual dividida en razas raíz, que son en realidad etapas de conciencia. En este mapa oculto de la evolución, Lemuria ocupaba un lugar de profunda santidad y significado. Blavatsky describió cómo esa armonía original se fracturó. La conciencia humana descendió y se densificó, y Lemuria cayó, no como un castigo, sino como parte de un viaje evolutivo mucho más amplio, la separación de lo espiritual para que, un día, la humanidad pudiera elegir libremente el regreso a su verdadera esencia. ¿Quiénes eran los lemurianos y cuál era su verdadera naturaleza? No eran como nosotros en el sentido que concebimos la existencia en la modernidad. Aunque poseían un cuerpo físico, su conciencia vibraba en una frecuencia totalmente distinta. Se les describe como seres de gran estatura, esbeltos, con una piel que variaba entre clara y ligeramente luminosa, y ojos profundos que no solo observaban, sino que parecían penetrar la esencia de lo que miraban. La figura del lemuriano ha estado envuelta en un aura de misterio durante décadas. Para algunos, son un símbolo espiritual, una aspiración de lo que la humanidad puede llegar a ser, mientras que para otros son una proyección mítica. Sin embargo, más allá de las especulaciones, existe una constante que resuena a través de culturas y relatos. Los lemurianos representaban una civilización profundamente alineada con el conocimiento natural y la conciencia expandida. No se trataba de una cultura tecnológicamente avanzada, en el sentido que a menudo se describe a la Atlántida. Su enfoque era intrínsecamente interno, espiritual, basado en una comprensión intuitiva del universo y de sus ciclos. A los lemurianos se les atribuía una capacidad de comunicación telepática, no como un superpoder excepcional, sino como una forma natural e inherente de interacción entre seres que vibraban en un nivel energético más elevado. Según algunos registros esotéricos, raramente utilizaban el lenguaje hablado de forma habitual, porque comprendían que las palabras, en su limitación,
restringen lo que el alma verdaderamente intenta transmitir. Su estructura social no se fundamentaba en jerarquías de poder o control. El liderazgo, en su civilización, se medía por la profundidad de la sabiduría interior y, crucialmente, ese conocimiento no era un privilegio reservado para unos pocos, sino que era compartido, vivido y transmitido a través de la experiencia directa. El corazón, tanto literal como simbólicamente, era el epicentro de su inteligencia. La coherencia emocional no era una teoría abstracta para ellos, sino su forma de vida cotidiana. Comprendían profundamente que el cuerpo humano no era una máquina aislada, sino una antena viva, en constante y fluida comunicación con la Tierra y el cosmos. Diversas canalizaciones modernas y tradiciones de sabiduría antigua coinciden en que los lemurianos trabajaban de forma intrínseca con los cristales, utilizándolos como herramientas de armonización. Eran plenamente conscientes de que la estructura molecular del cuarzo posee la capacidad de almacenar, amplificar y transmitir energía e información. Por ello, los empleaban en diversas prácticas, curaciones profundas, meditación avanzada e incluso para preservar la memoria ancestral de su civilización. Algunos relatos sugieren que la influencia de Lemuria no se limitó a un único continente. Su legado, o quizás su migración tras su caída, pudo haber alcanzado otras regiones del planeta. Es por ello que no resulta sorprendente encontrar paralelismos asombrosos en los rituales de los pueblos polinesios, andinos, australianos y tibetanos, donde el profundo respeto por la tierra, el uso ceremonial del sonido y una conexión palpable con planos no visibles son parte intrínseca de su cosmovisión. Algunos afirman que el ADN de los lemurianos poseía capacidades activadas que, en los humanos modernos, permanecen latentes. Sin embargo, su verdadera distinción radicaba en un aspecto vibracional fundamental. Vivían en un estado de conciencia coherente, plenamente presente y centrado. No sentían la necesidad de dominar la naturaleza. Por el contrario, vivían integrados a ella, en perfecta simbiosis. Para los lemurianos, las plantas no eran meros organismos vivos. Las reconocían como seres conscientes, dotados de alma y propósito, capaces de enseñar, sanar y guiar. Se dice que podían percibir la vibración específica de cada especie vegetal, discerniendo cuál tenía el poder de calmar la mente, cuál abría el corazón o cuál despertaba visiones profundas. No requerían procesarlas químicamente. Les bastaba con entrar en resonancia con la energía de la planta, comprender su espíritu y permitir que la planta realizara su obra. Según algunas tradiciones andinas y canalizaciones contemporáneas, los lemurianos ya empleaban técnicas que hoy apenas estamos redescubriendo, como las infusiones vibracionales, los elixires solares e incluso la codificación energética del agua mediante flores y semillas. Algunos investigadores postulan que la sabiduría vegetal más elevada de Lemuria se transmitía a través de cantos de activación, sonidos específicos que provocaban que las propiedades intrínsecas de la planta se manifestaran tanto en el cuerpo como en el campo energético del receptor. Esta conexión era tan profunda que incluso podían discernir cuándo una planta estaba dispuesta a ofrendar su esencia y cuándo necesitaba permanecer en su silencio sagrado. Si Lemuria fue una realidad, si una civilización tan excepcional existió mucho antes de lo que la historia oficial acepta, entonces su legado no pudo haber desaparecido sin dejar una estela de huellas. Y aunque los libros convencionales la ignoren sistemáticamente, su rastro parece haber quedado impreso de manera indeleble en culturas que, a primera vista, no guardan relación alguna entre sí, pero que, sin embargo, comparten símbolos, saberes, ancestrales, estructuras y un mismo susurro antiguo. Al otro lado del mundo, en el vasto Pacífico Sur, la enigmática isla de Pascua, conocida en tiempos ancestrales como Rapa Nui,
Alberga más de 800 moais, esas gigantescas estatuas esculpidas en piedra volcánica. Durante mucho tiempo se creyó que eran solo cabezas, pero las excavaciones revelaron que también poseen cuerpos, enterrados profundamente en la tierra, algunos con un peso que excede las 80 toneladas. El misterio de cómo fueron trasladados a sus ubicaciones finales aún desconcierta a la ciencia. Las leyendas de los sabios Rapa Nui hablan de un tiempo antiguo, de una tierra madre que se hundió en el mar, de una civilización poderosa que se fragmentó y cuyos sabios llegaron del este, navegando por rutas que hoy consideramos imposibles. A estos sabios se les conocía como los Jau Epe o los orejas largas, descritos como altos, de piel clara y poseedores de una vasta sabiduría. Trajeron consigo símbolos, rituales y un tipo de conocimiento que les permitía mover grandes masas sin recurrir a la violencia ni a la esclavitud. Algunos investigadores han propuesto que los moais no eran meramente monumentos, sino parte de una intrincada red energética, una tecnología ancestral diseñada para canalizar la energía telúrica de la isla. Otros relatos aún más asombrosos sugieren que las estatuas caminaban hasta sus posiciones finales, un concepto que hoy parece un mito, pero que curiosamente ha sido replicado parcialmente mediante técnicas de oscilación y vibración. ¿Acaso los lemurianos conocían principios de resonancia que apenas comenzamos a redescubrir? Lo verdaderamente fascinante es que muchos de los símbolos y alineaciones encontrados en Rapa Nui tienen coincidencias notables con otros sitios del Pacífico, como las Islas Marquesas, Micronesia y el sudeste asiático, como si una misma cultura madre hubiera esparcido sus huellas en puntos distantes de un mapa que la humanidad moderna ya no reconoce. A más de 4000 metros de altura, entre las montañas más antiguas del planeta, el Tíbet ha logrado conservar durante milenios una espiritualidad casi intacta, una forma de vida donde lo invisible sigue siendo tan real como la piedra misma. Los lamas tibetanos son célebres por su habilidad para mantener estados de conciencia profundamente elevados mediante prácticas de meditación, respiración y sonido. En el Tíbet, los lamas mencionan la raza solar que descendió de las estrellas y posteriormente desapareció bajo las montañas. Pero lo que pocos saben es que en las tradiciones más antiguas del budismo tántrico y del Bon, la religión prebudista del Tíbet, se habla de un reino oculto, Shambhala, un lugar subterráneo o interdimensional donde, según la leyenda, aún habita una civilización de alta conciencia, un refugio de sabios invisibles al ojo común, pero accesible al alma que ha despertado. Este relato guarda una similitud inquietante con la descripción de la ciudad de Telos, el supuesto enclave lemuriano ubicado bajo el monte Shasta en California. Ambas ciudades son consideradas remanentes de un tiempo anterior a la historia, inaccesibles para el ego, pero completamente abiertas al espíritu. Además, el uso milenario de los cuencos tibetanos no es solo una herramienta ritual. Se basa en la aplicación de frecuencias específicas para alterar la percepción, restaurar el equilibrio interno y activar memorias. Estas prácticas son notablemente similares a las atribuidas a los lemurianos con sus cristales y sonidos tonales. Textos tibetanos antiguos hacen referencia a seres que vinieron de dentro de la tierra o que aparecían como luz y desaparecían en la roca. Y si el Tíbet no solo preservó su propia sabiduría, sino también el eco de una civilización mucho más antigua que eligió desaparecer para que otros continuaran su legado. En las vastas planicies de Mesopotamia, la civilización sumeria emergió de la nada aparente, sin una evolución lenta ni precedentes claros. De repente, dominaron la escritura, la astronomía, la medicina y el derecho. ¿De dónde provino tal conocimiento? Sus textos hablaban de seres llegados de las estrellas,
de una lengua sagrada compuesta de vibraciones y de estructuras sociales regidas por sabios de tiempos inmemoriales. Algunos investigadores han notado que ciertas tablillas sumerias describen una gran tierra anterior a la humanidad actual. En los Andes, los pueblos originarios no concebían el tiempo como una línea recta, sino como un círculo, donde todo regresa y todo se recuerda. En el majestuoso lago Titicaca, en Tiahuanaco y en estructuras preincaicas, existen vestigios de tecnologías desconocidas, cortes de piedra imposibles, alineaciones estelares de una precisión milimétrica y símbolos que coinciden asombrosamente con otras culturas del Pacífico. Los quechuas y aymaras hablan de la Pachamama, la madre tierra viva y consciente, y de una primera humanidad que desapareció bajo las aguas por haber perdido su equilibrio con la naturaleza. Para muchos, los mayas son reconocidos por sus calendarios, sus pirámides y sus profecías, pero quienes se han acercado verdaderamente a su legado saben que su conocimiento trasciende ampliamente las meras fechas. Su comprensión del tiempo no era mecánica, sino profundamente espiritual. No contaban el tiempo, lo sentían y sabían que la conciencia humana está intrínsecamente ligada a ciclos galácticos mucho más amplios de lo que nuestra historia oficial contempla. El calendario Tzolk'in, por ejemplo, no mide años, sino que mide energía, describiendo cómo cada día vibra en una frecuencia única vinculada al alma y al cosmos. ¿De dónde provino este nivel de precisión? En los códices mayas se habla de seres que vinieron del mar o del cielo, portadores de una sabiduría y símbolos que enseñaban a armonizar con el universo. Algunos investigadores han encontrado paralelismos notables entre los símbolos mayas y los utilizados en la Polinesia antigua. También en su arquitectura, ciertas pirámides de Mesoamérica presentan proporciones similares a estructuras megalíticas del Pacífico Sur. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, narra la historia de múltiples creaciones y destrucciones de la humanidad, y menciona cómo en tiempos remotos los humanos poseían un conocimiento más vasto, pero lo perdieron al desconectarse de lo divino. ¿Es esto un mito universal o la memoria fragmentada de una civilización anterior? Los mayas también hablaban de un lugar llamado Tamoanchan, un sitio original, paradisíaco, donde los primeros humanos fueron creados por los dioses. Algunos lo interpretan como una dimensión, otros como un continente hundido. ¿Por qué tantas culturas aisladas comparten la misma narrativa? ¿Por qué tantos mapas antiguos muestran tierras que hoy no figuran en ninguna geografía moderna? En 1929, en Estambul, salió a la luz un antiguo mapa fechado en 1513, elaborado por el cartógrafo otomano Piri Reis. Este documento ha generado intensos debates porque en sus trazos aparecen representaciones que podrían corresponder a las costas de América y la Antártida, mucho antes de que fueran oficialmente descubiertas. Otros mapas antiguos revelan la existencia de masas de tierra en medio del océano que hoy no se encuentran en ninguna cartografía moderna. ¿Son meros errores o pruebas innegables de que la historia ha sido cuidadosamente editada? En Hawái, los ancianos Cayuna hablan de Mu, una tierra madre. Dicen que de allí vinieron sus ancestros, viajando sobre el agua, trayendo consigo sabiduría y canciones sagradas. Y si todas estas historias, todos estos relatos, fueran piezas de un mismo y gigantesco rompecabezas. Y si tantas culturas en el planeta conservan relatos sobre continentes sumergidos, y si existen símbolos, estructuras y mitos que apuntan de manera inequívoca a una civilización anterior a la historia oficial, ¿por qué no se investiga más a fondo? La historia, al igual que cualquier narrativa colectiva, está inevitablemente filtrada por lo que una época específica está dispuesta a aceptar, y lo que no encaja, lo que desafía el paradigma establecido, suele ser
relegado al margen. A lo largo del tiempo, innumerables ideas fueron desechadas simplemente porque no podían comprobarse con las herramientas y la lógica del momento. Lo ancestral, lo simbólico, lo espiritual, fue quedando sistemáticamente fuera del marco académico, un marco que se basa en la lógica de un mundo que privilegia lo medible, lo visible y lo repetible. Y Lemuria, en su esencia, no responde a esa lógica convencional. No nos ha dejado ruinas explícitas al descubierto. En cambio, ha dejado señales sutiles, símbolos, resonancias y profundas intuiciones. Quizá, y esto es lo más profundo de la reflexión, por eso mismo no se ha perdido realmente. Quizá Lemuria nunca fue solamente un lugar físico. Tal vez Lemuria fue, o es, un estado de conciencia, un estado que perdura en la memoria profunda de las culturas antiguas, en esa sensación intrínseca de que, alguna vez, fuimos algo más de lo que somos hoy, más conectados con la vida, más en armonía con nuestro entorno y con nosotros mismos, más libres en nuestro espíritu. Y cuando una idea de esta magnitud despierta, cuando una memoria tan olvidada comienza a manifestarse en la conciencia de muchos al mismo tiempo, no necesita de pruebas materiales para hacer temblar los cimientos de lo establecido. Solo necesita preguntas. Quizá Lemuria no desapareció. Tal vez, simplemente, está esperando a que volvamos a estar listos para recordarla, para reconectar con esa parte de nosotros que siempre ha sabido la verdad. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.